Hay un dicho popular que no tiene debate y que es la única certeza que tiene el hombre al nacer. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Sin embargo, la forma en la que alguien parte hacia el otro mundo es el resultado de todos sus actos. No es lo mismo irte como una de esas figuras que le calan al pueblo como a Juan Gabriel en Bellas Artes o a Calero en Pachuca. O ya de perdiz irte a otra dimensión, rodeado de la familia tras una vida plena. También existe otra forma de extinguirte, una tragedia, y que se le da a personas que suelen ser dominadas por sus excesos, por sus demonios y que se dejan llevar por el momento. Donde una mala decisión puede acabar con la vida de forma lamentable como la de esta historia. Prepárate, porque en esta ocasión vas a presenciar todo lo que rodeó al deceso de la Parquita y el Espectrito, no como la vendieron los medios, más bien como una crítica donde se toca más a fondo el contexto de esta desgracia, además de lo poco que se supo de estos dos personajes que dejaron un pequeño legado. Es importante poner sobre la mesa una serie de planteamientos que permitan develar cómo fue que los luchadores minis fueron doble presa, carne de cañón, primero de unos asaltantes infames y después de la prensa. Es por eso que hoy te presento Fiesta, Pelos y Terror, la última noche del Espectrito y la Parca. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. El hecho de que la prensa haya utilizado esta nota para hacer de ellas una de las más amarillistas, mórbidas que se hayan visto en los últimos tiempos y que haya levantado tanto morbo es porque la historia realmente daba para eso y mucho más. Porque ni el mejor talk show de Telehuila tendrá una historia con este contexto, con este material, porque al final de cuentas los hechos y su ambiente mórbido son netamente reales. El adiós de la Parquita y del Espectrito estuvo lejos de ser un fallecimiento digno, y no solo por haber sido en un hotelucho baratón para los que pican en lo que sea, en una zona complicada del centro histórico de la Ciudad de México y con uno de los peores entornos que se pudieran dar, sino por cómo se entretejió este vaivén para que al final todo lo que pasó realmente en esa noche quedara en la oscuridad, porque lo único que importó fue el derrumbe de estos dos personajes. Sin embargo, este hecho quedó grabado en la mente de muchos mexicanos, incluso los que están lejos de las luchas, porque en la actualidad la gente ubica a los hermanos Pérez como los enanitos que se escabecharon en un hotel. Pero esa tarde pasaron otras cosas que también son parte de la historia y explican cómo y el por qué los hermanos terminaron ahogados en la profundidad de los infiernos. De entrada, llegaron a la fiestera Garibaldi porque ese día habían peleado en el Estado de México. La función les había dejado una buena lana y decidieron agarrar la juerga. Se instalaron en un bar de Garibaldi donde agarraron la peda y con la fiestota encima decidieron cerrarla con broche de oro, con pelos y toda la cosa. En este punto de la noche es importante imaginar qué tan intoxicadas tienen que estar dos personas para que hayan decidido salir del lugar con dos señoras, una de 44 y otra de 65 años, que no eran nada atractivas, que no vestían provocativamente y que no tenían porte de una típica vendedora de caricias. Esta es la clave de la noche porque en ningún momento se consumó el metesaca. Las supuestas servidoras carnales eran parte de una banda de asaltantes conocidas como las Goteras, quienes recibieron su nombre por el modus operandi. Estas doñas se aprovecharon de la juerga de los luchadores mini, a quienes les vertieron solución oftálmica en sus bebidas para mandarlos a dormir y poder despojarlos de sus pertenencias. La sustancia tóxica, así como tu ex, se llama ciclopentolato y es un medicamento que en su patente anda alrededor de los 300 pesos y en los genéricos hasta menos de la mitad. Esta es una sustancia que se utiliza para producir midriasis y ciclopegia. La midriasis actúa para dilatar la pupila y la ciclopegia funciona para inhibir la función del músculo ciliar. O sea, en términos populares, este músculo se encarga de enfocar y centrar la vista. Este medicamento no requiere receta médica y es común su uso para realizar exámenes de la vista. Así es, un medicamento común y corriente como este, pero que al modificarle su composición química y su estructura con alcohol, termina siendo una bomba que puede causar la muerte cuando se ingiere vía oral, combinada con algunos tragos. En las letras chiquitas, que regularmente nadie ve, se menciona que en las reacciones secundarias puede causar somnolencia y que sus efectos pueden extenderse hasta 10 horas. Pero lo que muy pocos saben es que al combinarse con alcohol puede causarle a una persona estar en el Hades.
El problema es que a estas señoras no les pasó por la cabeza que sus acompañantes tenían una estatura y peso menor que los adultos promedio. Es por eso que al aplicarles la dosis que normalmente usaban con clientes regulares y por la cantidad de alcohol en el cuerpo que habían ingerido hasta altas horas de la madrugada, el cuerpo de los hermanos Pérez no resistió. Al poco rato, las mujeres abandonaron el hotel, pero el personal del 5 Letras se sacó de onda porque los hermanos Pérez no salían del cuarto, y cuando alguien se percató que los luchadores mini seguían en el cuartucho, se encontraron con una imagen muy difícil de procesar y que nadie, en su pleno uso de sus facultades mentales, disfrutaría ver. A través de los estudios post-mortem se demostró que María de los Ángeles Sánchez Rueda, de 44 años, y Estela González Calva, de 65, habían intoxicado a los sujetos con gotas oftalmológicas. La policía no tardó mucho en encontrarlas, ya que las cámaras del hotel, el registro de su entrada y salida, todos esos datos hicieron su chamba. La sentencia por este hecho fue brutal y corresponde a 47 años y 6 meses de bote, además del pago de 141,210 pesos por la reparación del daño y para que los hijos del Espectrito y la Parquita pudieran costear el apoyo de un psicoterapeuta que les ayudara, además de todo el duelo con la forma de manejar sus emociones con respecto al morbo, amarillismo y carácter viral de la noticia. Porque debe ser complicado que tu papá saliera muy de vez en cuando en los medios y de pronto, de un día para el otro, el Espectrito y la Parquita no solo ya existían para el mundo, sino que la fama y atención que siempre soñaron tener les llegó muy tarde, ya cuando su corazón no latía. Sin dudarlo, este trágico fallecimiento ha sido una de las noticias que ha desatado cantidades obscenas de morbo. Incluso fue un tema de distintos medios de comunicación que generalmente no pelan a la lucha libre. Con lo anterior, se comprueba que la prensa no voltea a ver al Pancracio hasta que se presenta alguna tragedia. Porque tanto en los principales noticieros estelares, en la prensa deportiva y hasta en el mundo de los espectáculos se encargaron de cubrir la nota, pero solo cubriendo el lado amarillista. Porque según la prensa, aquella noche del 2009, 2 amantes carnales se chutaron a 2 luchadores mini en la habitación número 52 del Hotel Moderno, un hotel de paso y de muy mala pinta, ubicado cerca de Garibaldi. Los medios se enfocaron en tomar la ruta de la exageración y vendieron la nota como al infierno, 2 luchadores enanos. La realidad es que resulta ofensiva la distancia que se impone entre el interés de la prensa y la lucha libre, al grado que no tuvieron la molestia de mencionar algo más que su muerte y su corta estatura. Pocos fueron los medios que le dieron difusión, una más amplia a la nota, y que trataron a los hermanos Pérez con dignidad. Porque es innegable que la lucha libre es parte de la cultura mexicana, del folclore y de su idiosincrasia. El Pancracio, por tradición, ha sido recibido de mejor forma por las clases bajas, por el barrio, y esa es la causa de que fanáticos de otros deportes lo hagan menos y desde los medios de comunicación se les vea como el patito feo del deporte mexicano. El adiós de los hermanos Pérez fue resumido en 2 enanitos escabechados en un hotel. Con eso ya dejaban al típico mexicano morboso haciéndose 1000 historias pasionales o de situaciones de carácter policíaco, cuando en el fondo la situación se redujo a una intoxicación inducida. Lo anterior puede sonar redundante, pero es importante recalcar que, para los medios, fue una carnada para el morbo. Los análisis de este hecho fueron superficiales, al grado que no existió interés en desarrollar una nota clara y que aportara algo digno, que dejara al espectador algún dato relevante sobre la Parquita y el Espectrito. Mucha gente dirá que nuestro destino ya está escrito. Otros dirán que solo Dios sabe por qué pasan las cosas y por qué adelanta la partida de algunas personas. Pero hubo algo que no estuvo en manos divinas, sino en las de la prensa. Y fue el tono que se ocupó para que hoy la gente no recuerde quiénes o cómo luchaban estos personajes. Es por eso que esta parte del video está enfocada en construir un adiós digno a este par de luchadores que vivieron la vida loca. Porque una cosa es segura, ellos eran mucho más que 2 simples personas de talla pequeña. Ellos eran 2 tipos que se ganaban la vida haciendo lucha libre y circo al mismo tiempo. Y en este sentido, habrá mucha gente que diga misa sobre la lucha libre, pero el Pancracio es un deporte que llama a miles de personas a las arenas, que tiene a millones de espectadores en una sala de casa transformada en una hilera de butacas cerca del ring.
Tanto la Parquita como el Espectrito eran luchadores mini que lograban reproducir los gestos técnicos, los movimientos aéreos, los principales golpes y la personalidad del Espectro y la Parca. Es importante mencionar que para estos luchadores el esfuerzo era el doble, las cargas de trabajo, el acondicionamiento físico y todo lo que rodea los entrenamientos. Estos son ejercicios muy pesados, pero que para una persona con enanismo, ya sea por genética o por alguna enfermedad que le impidió al cuerpo cumplir con su desarrollo, el ejercicio de alto rendimiento no es tarea sencilla. Algunos tienen miembros del cuerpo más desarrollados que otros y lo anterior complica el acondicionamiento físico. Porque los luchadores de la división miniatura, más allá de ser considerados unos payasitos, personas que hacen reír a la gente y que muchos los juzgan por su físico, son atletas que tienen la capacidad físico-atleta para resistir una lucha. También han desarrollado las habilidades luchísticas circenses. Han aprendido a caer, a dar maromas y piruetas. Y en el caso concreto de los luchadores minis que se suben al ring con la máscara y personaje prestado, además de toda la friega que se meten, estos deben replicar el estilo y la personalidad del personaje original. En el caso de los hermanos Pérez, existe una historia que debe ser puesta en la mesa y se les debe recordar por su picardía en el ring, por su altruismo fuera de las luchas, por su compromiso con los niños con cáncer y no por el grotesco retrato con el que los despidió la prensa mexicana. El 15 de mayo de 1975, en Tlaxcala, llegaron a la familia Pérez Jiménez Alberto y Alejandro, dos gemelitos que fueron tan unidos que el destino les concedió la gracia de llegar a la vida juntos y despedirse de este mundo en mutua compañía. Su mundo estuvo marcado por la influencia de su hermano mayor, que fue ni más ni menos el Espectrito, uno de los precursores de esta división y quien ha tenido una de las rivalidades más grandes con Mascarita Sagrada. Mario siempre fue una inspiración para los gemelitos, quienes emularon sus pasos, haciendo que su llegada al Pancracio fuera inminente. 25 años después, los gemelos ya eran parte de la barra de luchadores de la categoría mini. Alberto era la Parquita y Alejandro el Espectrito. Los tres hermanos Pérez, junto con otro puñado de luchadores mini, fueron los que contribuyeron para que la división miniatura dejara de ser puro circo y burla, para convertirse en una división más de lucha libre como tal. Esta camada de luchadores les dio el prestigio y la calidad a su rama en miniatura. Los hermanos Pérez apostaron por la lucha libre, pero como en un inicio la división tardó en despegar, sumado de las broncas económicas entre el CMLL y la AAA, la división de los minis cayó en un bache y tardó tiempo en salir de ahí. A consecuencia de esto, el Espectrito 2 se fue a probar suerte al gabacho, pero la Parquita se quedó a consolidar su personaje. Además, era él el que hacía la función de manager de los tres hermanos. Era él el que se arreglaba con las televisoras y promotores. Posteriormente, el Espectrito regresó y se puso las pilas con su personaje. Su hija relata que no vivían mal, incluso antes de su partida tenían un ingreso mensual que rondaba los 15,000 pesos. A pesar de que no ganaban mucho, tenían un gran corazón. Un día, la Parquita se encontró en la calle a un niño que le pidió dinero para sus tratamientos, pues el luchador no solo le ayudó, sino que organizó varias peleas en beneficencia y encontró una forma de vincularse con la banda del Teletón, y con esto su vida mejoró considerablemente. La Parquita estuvo muy cerca de firmar un contrato con Telcel y su tercer disco de música norteña ya estaba listo para salir al mercado. La vida les sonreía, eran luchadores respetados y famosos en su nicho. El futuro tenía buena cara, pero su pasado no estaba del todo limpio e intacto. De hecho, los hermanos Pérez eran de esas personas que van a jurar a la iglesia y que cuando agarran las copas se transforman en borrachera de varios días. Así es, tras su última pelea, decidieron romper el juramento y ya no volvieron para contarla. La anterior anécdota es el punto medular de este caso, porque una persona que necesita del juramento como tal y como último recurso para moderar su forma de beber es alguien que no conoce el autocontrol, que le cede su fuerza de voluntad a una figura divina, y el problema acá es que cuando rompe su juramento, cuando le gana la sed de la mala, el bebedor sabe que ya valió barriga la vida, señor Virote, que no tiene la fuerza para detenerse y que una borrachera se puede convertir en una gran tragedia. Previamente, la Parquita se había separado de su esposa, porque la mujer no aguantó su alcoholismo. Uno de los motivos que llevaron a Alberto a jurar que no chuparía en un rato fue el recuperar a su esposa y reintegrarse con su familia.
La intención de cambiar era real, pero hay personas que son más débiles que sus vicios y a pesar de tener todas las ganas, toda la disposición, a la Parquita le faltó el compromiso y sus acciones le aplicaron la hurracarrana de la cual ya no se pudo zafar. Quedará para el recuerdo de su familia y de su esposa el último mensaje que le mandó de su celular que decía: Dios es más grande, yo creo en Él y yo te amo. Es la lucha más difícil de mi vida y lucharé hasta que Dios me diga si gané o perdí. Pero no me voy vacío porque hay un trofeo más lindo que la vida me dio en ti. En los medios de comunicación se acostumbra que tras el fallecimiento de alguna figura del espectáculo, de los deportes o la cultura, cuando se habla de la persona que perdió, que se fue de esta dimensión, es común que se hable de su vida, de sus logros, de su trayectoria y se despida al fallecido de una forma honrosa. Lamentablemente, este final ha sido gris, triste, completamente desangelado, donde los medios de comunicación redujeron a los hermanos Pérez a una simple nota para vender titulares sin abordar realmente lo que fue de su trayectoria y de que, como a cualquiera, una noche de fiesta puede terminar realmente mal. Tras el adiós de los hermanos Pérez salieron otras versiones del Espectrito, ya sea el Espectrito Junior o el hijo del Espectrito, el Espectrito a secas o algún otro clon. Lo mismo sucede con el personaje de la Parquita, incluso por ahí ronda una serie de entrevistas a otra versión de la Parquita donde el entrevistado asegura que desde un inicio de las luchas miniaturas él ha sido el original, el que más tiempo ha luchado con el personaje y que nunca lo ha denigrado, ya que él asegura ser un profesional que no toma, no fuma y no se intoxica. Otra situación importante a señalar es que tras realizar una investigación minuciosa, es triste encontrar que las semblanzas en internet de estos luchadores, las que ofrecen datos un poco más completos de la carrera de la Parquita y el Espectrito, están en inglés. Y su semblanza es limitada, remitiéndose a datos generales, algunas de sus luchas de apuesta más importantes y un par de campeonatos. Lo anterior es una muestra del desprecio que se tiene por este deporte, ya que para ser personajes con fama, prestigio y que son ubicados por los fans de la lucha, no tienen un seguimiento en peleas, récords, palmarés y se plantearía que no hay una difusión global al mundo del pancracio. Fue por eso que los hermanos Alberto y Alejandro importaron más por sus características físicas y por su forma de irse a otra dimensión que por su paso por la lucha libre. Es imposible que la misma prensa mexicana haya omitido los datos biográficos de estos luchadores porque es complicado obtener información sobre la vida privada y el contexto de los hermanos Pérez. Y este es el punto medular detrás de esta desgracia, ya que no se entiende por qué se le dio tanta difusión al siniestro acaecido en un deporte que está muy empolvado. La realidad es que la lucha libre mexicana, la que continúa en las empresas que surgieron hace décadas y que fueron las precursoras en el mundo del pancracio, tienen poca trascendencia en los medios. Su fortaleza está en las arenas o cerca del ring, y a pesar de que ya existen algunos youtubers que se dedican a hacer análisis y críticas a este deporte, los contenidos biográficos y el acercamiento con la personalidad detrás de la máscara es casi nula. Por ahora, podemos decir que nadie está exento de cometer errores, pues hasta en una noche de pasión se puede encontrar el horror, como la Parquita y el Espectrito tuvieron solo por querer comerse unos cuantos pelos. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué opinión tienes de este caso? Y sobre todo, ¿piensas que existe un desprecio hacia la lucha libre por parte de los medios de comunicación mexicanos? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.